Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de hace tiempo. Estoy pensando en hacer este tipo de video corto. El primer tema que quiero tratar es algo que muchos desde hace muchísimos años, bueno, un carajal de años, vengo escuchando y siempre me llamó la atención. Y para no hacerlo muy traumático, déjeme decirlo, me estoy refiriendo a la economía socialista. La economía no capitalista, ¿no? La economía socialista, comunista, la economía comunista. Se habla de que hay dos tipos de economía, dos formas de economía, y se habla de economía comunista, el socialismo, etcétera, 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 etcétera. Yo soy de Cuba y viví casi toda mi vida bajo el régimen comunista. Apenas tenía 5 años cuando triunfó la revolución. Y lógicamente no conocía nada en los primeros años, pero después cuando entré a la universidad, que empecé a dar comunismo científico y economía política y economía del socialismo, etcétera, etcétera, me doy cuenta de una cosa, y es el hecho de que a la realidad no existe ninguna economía del comunismo ni del socialismo. Cuando los países comunistas, todos los antiguos países del campo socialista, incluyendo Cuba, cuando tomaron el poder, lo que hicieron fue simplemente arrebatarle las propiedades, los medios de producción a los capitalistas, a la burguesía que existía en esos países. Los expropiaron. Pero la diferencia con la expropiación capitalista es que estas no fueron indemnizadas. Por eso es que crearon tanta desavenencia y tantos rencores y tantos problemas. Pero el hecho es que Marx en sus libros estudia muy bien al capitalismo de su época, que era muy distinto al de hoy en día. Estudia el capitalismo de aquellos años, de los años 1800 tantos, e incluso de antes. Pero nunca realmente estudió cómo debería ser una economía socialista o una economía supuestamente capitalista, comunista. Eso no lo estudió Marx. Marx no llegó a ese punto. No escribió nada al respecto. Marx lo único que planteó es que debería de expropiarse los medios de producción y que esto pasaran a manos del Estado y que el Estado se encargara de resolver los problemas de las necesidades de la población. Algo que se llevó a extremo y tuvo muy malas consecuencias para todos los que vivimos bajo esos regímenes. Desde el momento en punto que el gobierno de las guerrillas, por ejemplo en Cuba, las guerrillas toman el poder en el país y expropian a los capitalistas, lo único que han hecho es cambiar de dueño. Pero los mecanismos de explotación siguen siendo los mismos. Hasta no hace muchos años atrás, en Cuba, los trabajadores no sabían que les descontaban un impuesto de su salario. Cuando te decían que tú ganabas un salario, es que ese salario ya en realidad tú ganabas un poco más. Si ganaba, como en mi época, tú ganabas 260 pesos era tu salario en ese mes, en realidad tú estabas ganando 300 porque hay una parte de tu dinero que te la estaban descontando, pero que no te lo decían. Y entonces lo que te decían eran solamente la parte que te pagaban. Eso no me enteré por la calle, ni me enteré, ni me hago la idea. Eso lo supe por economistas, de la gente que trabaja en los departamentos de contabilidad de donde yo trabajaba. Por ejemplo, la textilera de Santa Clara. Fue uno de los lugares donde comprobé ya esa información. Pero es que hoy en día, bueno, ya hoy sí hablan
de impuestos y esas cosas. Caballero, con esos impuestos es lo que los países capitalistas usan para pagar, como digamos Francia, Dinamarca, Alemania, etcétera, que pagan su salud. Que en esos países de Europa la gente no tiene que pagar la salud. ¿Por qué? Porque se lo descuentan de su salario. Exactamente lo mismo que nos estaban haciendo a nosotros sin decírnoslo. Y simplemente a nosotros nos decían que nos regalaban las cosas. Y que tenemos que ser agradecidos porque nos lo estaban regalando. Y eso es una gran mentira. No, nunca regalaron nada, nosotros trabajamos para ello. Cuando los trabajadores pagan esos impuestos, el Estado se queda con una parte del dinero, lo mismo que hacía el capitalista. Que supuestamente se quedaba con una parte, pues eso es exactamente lo mismo que estaba pasando con el Estado. Se queda con la parte de tu dinero, que es la que dicen que utilizan para crear los beneficios sociales. En Cuba, lo que siempre yo le dije, desde que tengo su razón, le llamé así. En Cuba lo que se hizo fue una revolución semántica, en lo que se le cambió el nombre a todo. Ejemplo más claro no tienen el periodo especial. Se le llamó periodo especial. Todo el mundo sabía que eso era crisis económica, pero se le llamaba periodo especial. Y así se le cambian los nombres a las cosas para simplemente convencer a las personas de que somos diferentes, cuando todo es exactamente lo mismo. La misma explotación del obrero. El obrero no tiene voz ni voto. Los sindicatos son un paripé, son unas cosas que están puestas ahí para, no sé, reciben un salario por gusto. Porque por ser dirigente profesional de eso, reciben un salario, ese es su trabajo. Es un paripé para decir que hay sindicatos. Paripé que dice que hay representación de los trabajadores. Y todo el mundo sabe que no resuelven ningún problema. Que el que tiene la última palabra es el del partido. Y algunas veces el administrador. No, caballero. No existe economía del socialismo, no existe economía del capitalismo. Lo único que se ha hecho es un cambio de dueño, en el que antes, en el capitalismo, había, en Cuba en este caso, y en todos los antiguos países que quieren ser comunistas, o que fueron comunistas y quieren ser ahora, otros que quieren ser comunistas ahora, que entiendan de que le quitan las cosas a los capitalistas, que son un montón de capitalistas, desde el carpintero que trabaja solo pero que tiene su negocito, hasta la corporación más grande. Le quitan a toda esa gente sus propiedades, sus negocios, y solo el Estado es el que se queda con todo eso. Ahí, si por casualidad le dejan, como en el caso de Venezuela, le dejan las propiedades a la gente, pues entonces a medida que no cumplan con lo que el gobierno le pide, pues le van quitando la propiedad. Y entonces dicen que eran contrarrevolucionarios y que estaban en contra del pueblo y todo eso de cosas. El Estado se ha abogado un derecho que nadie le ha dado de ser el representante de un pueblo sin preguntarle al pueblo nunca ni qué es lo que quiere. Porque el gobierno de Cuba no le pregunta a nadie. Y sin embargo, constantemente tú oyes a todos los dirigentes diciendo que esto es en nombre del pueblo, y el pueblo no ha hablado, ni ha dicho, ni ha tenido la oportunidad de decir nada. No hay economía del socialismo, señores. Acaban de meterse eso en la cabeza. No hay economía del socialismo. Es la misma explotación y es la misma todas las cosas. Existe una variante que sí permitiría que hubiera una nueva economía. Y es la que yo abogo y es la que estoy tratando de promover. Y que alguna gente confunden. Alguna gente que han vivido, por ejemplo, bajo el régimen cubano o bajo un régimen socialista, confunden. Cuando yo menciono cooperativas, mucha gente confunde con que son esos grupitos como están en Cuba ahora, que todavía siguen siendo cooperativas, pero que no tienen ni pinta ni dan color. Pero desde hace 150 años existen cooperativas en todos los países del mundo. Y existen cooperativas gigantescas como la Mondragón en España, que tiene más de 70.000 empleados. Y que genera un burujón de dinero, que maneja una cantidad de dinero increíble y que sus trabajadores son dueños. ¿Por qué? Porque las asambleas donde toman de su área de trabajo es la que toma las decisiones en ese lugar.
Y cuando son decisiones de más arriba, que son a nivel de la compañía, pues entonces se baja y se toma un referendo a todos los trabajadores, porque todos son dueños. Y eso es lo que realmente, lo que Tito intentó hacer en Yugoslavia. Intentó poner lo que se llama de esos de trabajadores, de las empresas de trabajadores de autogestión, y que Rusia, la Unión Soviética, se opuso extremadamente, fue en contra de ellos. Porque a todos estos comunistas lo que único que les interesa es abrogarse el derecho de héroe, de padre de la patria. ¿Ok? Entonces, no existe economía capital. Si alguien quiere debatir, pues bueno, me deja el comentario y vamos a debatir. Ok, yo no he dicho todo lo que quiero decir, pero bueno, al menos para empezar ya son 11 minutos, 12 minutos es demasiado. Ok. Pues gracias por escuchar el teque-teque y hasta la próxima.